Muy buenas tardes, somos el grupo número 7 y estaremos exponiendo el tema Un llamado a la solidaridad, el cual consiste en un planteamiento del problema desde la perspectiva de Durkheim. Al igual estaremos hablando sobre lo que es la moral y la solidaridad y la diferencia entre ellos. También estaremos tocando los temas del derecho, la medición y la ciencia galeriana. Esperamos que sea de su agrado. Empezamos. A lo largo del texto y desde el principio, el mismo problema presenta distintas formulaciones y en particular son muy destacadas. La primera versión del problema es la que encontramos en el último párrafo del prefacio a la primera edición y que podemos referirnos como el problema del individualismo. La realidad entre persona individual y la sociedad social, como es que volviéndose más autónoma, el individuo depende más estrechamente de la sociedad, como puede ser más personal o solidaria, pues es indudable que estos dos movimientos, contradictorios como parecen, marchan juntos. Ahora bien, comparando este tipo de sociedad, la sociedad moderna, con otras del pasado, es efectivamente posible verificar que existen y existieron tipos de sociedad en los que la autoridad y fuerza social prevalecen a expensas de la personalidad de los individuos que las componen, por lo que es de ellas si pueden afirmarse en medida de la sociedad es más fuerte y el individuo lo es menos. El ser humano no puede vivir aisladamente de la sociedad porque es un ser social. Emil Durkheim, en su tesis doctoral de 1893, habló sobre un problema que es el de filosofía moral. Son relaciones entre la personalidad individual y solidaridad social. Concretamente, el problema del que habla él es del individualismo, es el fenómeno social. Y por lo tanto, él se cuestiona una serie de preguntas tales como ¿qué es lo que une a los hombres cuando estos ya no comparten las mismas costumbres, creencias y valores? ¿Cómo es que volviéndose más autónomo, el individuo depende más estrechamente de la sociedad? ¿Cómo puede ser a la vez más personal y solidario? Esas son preguntas que él se formuló en su tesis. A lo largo de toda su tesis, él le da explicación a todas esas preguntas. Y pasamos al siguiente tema, moral y solidaridad. La sociedad no es, pues como se ha creído, con frecuencia un hecho extraño a la moral o que solo tiene sobre ella repercusiones secundarias. Es por el contrario su condición necesaria. No es una simple yuxtaposición de individual que aportan al entrar en ella una moralidad intrínseca, sino que el hombre solo es un ser moral porque vive en sociedad, puesto que la moralidad consiste en ser solidario de un grupo y varía como esta solidaridad hace desaparecer toda vida social y la vida moral se desvanece al mismo tiempo, no teniendo ya objeto al adherirse. Se dice que la moral se genera a través de los hombres, ¿verdad? Generando ciertos lazos de solidaridad, pues esto lo limita, limita su egoísmo y lleva a orientarse por algo más que él mismo, ¿verdad? Se dice que la moral consiste en ser solidario de un grupo. El hombre tiene como función esencial hacer una parte integral de un todo. Eran arcaicos y como actualmente los conocemos serían los modernos, ¿verdad? Vamos a hablar del arcaico, ¿verdad? El arcaico se conoce como el derecho represivo, ¿verdad? Se dice que en ese entonces el derecho represivo se castigaba de manera severa, ¿verdad? Entonces a la persona en este caso pues se le sometía a un castigo así muy fuerte, ¿verdad? Tanto era el castigo pues que se le podía enviar a lo que es el exilio, ¿verdad?
y luego de ellos serían los individuos homogéneos, ¿verdad? Que pues en este caso, como pertenecían a cierto grupo de sociedad, pues en sí todos eran iguales entre sí, ¿verdad? Fuerte conciencia social entre ellos, determinación de tareas, ¿verdad? Conciencia entre individuo y conciencia social, ¿verdad? Luego de esta, pues estaríamos hablando de lo que son las sociedades modernas, ¿verdad? Entonces ya en las sociedades modernas está el derecho restituido en este caso, pues el ser humano ya no se castiga, sino que prácticamente viene él y devuelve a la hora de cometer un error, devuelve el daño que éste ha causado, ¿verdad? En este caso también los individuos ya son heterogéneos o son individuales, ¿verdad? Entonces ellos ya en este caso pues pueden pertenecer en este caso a cualquier tipo de sociedad o trabajo o algo, ¿verdad? Que en este caso pues como lo dicen, ¿verdad? Son individuales, ¿verdad? Entonces ya no, como que en este caso ya no están ligados directamente a un grupo social. Proliferación de conciencia individual, por ejemplo, ¿verdad? División, distinción y especialización del trabajo social. También está la diferencia entre individuos y funciones que desempeñan, ¿verdad? Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguna persona no puede permanecer eternamente en un trabajo, ¿verdad? Sino que esto ya le da la oportunidad al hombre y al ser humano de tomar decisiones propias, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que posibilita el pasaje de un tipo de sociedad de uno a otro, ¿verdad? En este caso sería la densidad dinámica, ¿verdad? Que es el aumento de personas, ¿verdad? Entonces cuando el aumento de personas surge, pues a veces es preocupante, ¿verdad? Porque estas personas pues pueden estar a favor de un grupo social o en contra, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es la moral en la solidaridad? La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la colaboración mutua en las personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles. ¿Qué diferencia hay entre moralidad y solidaridad? La solidaridad es un valor que busca el bien común. La moralidad es comportarse en conformidad y coherencia con los preceptos de la moral establecida y aceptada. La solidaridad se puede mostrar de muy diferentes maneras en el día a día, incluso en pequeños gestos como ceder el asiento o el turno a un anciano, ayudar a alguien que lleva un paquete pesado, consolar a una amistad o a una persona conocida que no esté bien. El argumento durkheimiano explica que por qué el derecho puede servir como indicador empírico de la prevalencia de ciertos tipos de solidaridad, en ausencia de un criterio de observación directa. Se sabe que la ciencia solo saca afirmaciones y conclusiones por los fenómenos observantes, así que podemos explicar que la ciencia es una observación. Sí, pero no de las cualidades de los fenómenos, sino exclusivamente de sus cantidades. En otros términos, a partir de Galileo Galilei, se denomina que la ciencia, como parte novedosa perspectiva para enfocar al mundo empírico, la ciencia es más una forma de conocimientos basados en lo medible y lo calculable. Al hablar de ciencia moderna, esto impone al antiguo criterio de observación experimental. Por la necesidad de la medición, a esto le obliga a poder reformular todos los problemas revelantes a estudios a una gran magnitud. Durkheim procura que por medio de recursos al derecho de tipo o al tipo de derecho explica que se hace observable. Empíricamente, esa fuerza es lo que es la solidaridad. Durkheim comprende los métodos que impone la ciencia galileana, de acuerdo con su conservación ciencia cartesiana de nuestro tiempo. La ciencia galileana explica que se centra más en el estudio de las
propiedades cuantificables, porque Galileo consideraba que la ciencia es una investigación en desarrollo del conocimiento. A la ciencia es perfectible. Su proceso es ilimitado porque la razón de la experimentación, los pilares del conocimiento son también perfectibles, porque la actitud moderna de Galileo ante el desarrollo de la ciencia es evidente. Durkheim construye toda su tipificación de formas de solidaridad social en base a las formas de derecho. Él mide la parte correspondiente de la división del trabajo, el efecto total, la solidaridad o cohesión social. Como la solidaridad social es un fenómeno porque se presta a observación exacta ni sobre todo a la medida. Primero comencemos con el derecho de solidaridad, también el llamado como derecho de los pueblos indígenas, cuya función es poder ayudar a las personas de los pueblos indígenas con el fin primordial que no vayan a ser discriminadas por sus costumbres, religiones e idiomas un poco diferentes. Como lo dice el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, libertad e igualdad, que todas las personas de Guatemala somos libres e iguales con los mismos derechos. Por eso, a través del derecho de solidaridad es poder ayudar a las personas para que no vayan a ser discriminadas. Medición y ciencia. La ciencia también es llamada como la ciencia moderna, la cual la ciencia tiene como función organizar el conocimiento a través de preguntas que se dan por la humanidad, y esas preguntas son comprobables a través del método científico, el cual se da por las dudas, las preguntas que surgen en las personas, y el método o conocimiento científico obtiene la información para resolver las dudas de las personas a través de la experimentación y la observación en ámbitos específicos, los cuales se adquieren a través del conocimiento empírico. Galileana, también llamada como Galilei. Se dice que desde que Galileo Galilei fue el que creó el método científico, que incorpora el criterio, y que ese criterio es llamado raptaren epistemológicamente. Ese criterio o ese método llamado así raptaren epistemológicamente es el cual estudia las circunstancias históricas y sociológicas que llevan al conocimiento científico.